Hola, Hola, hola. ¿ya estamos? Se supone Sí, que ya estamos, Tania, ¿sí? creo que sí. Yo veo una marca roja que dice live, entonces yo creo que ya estamos Yo creo que ya. conectados. Comenzamos, ¿no? Comenzamos, que esto sea parte de nuestro comienzo. ¿Cómo estás, Tania? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te va, Tania? Bienvenida. Gracias. ¿Andas por acá por la ciudad? Sí. Sí, Ok. estoy en la ciudad. Ujú. Vientos, muy bien, pues muy buenas tardes. Si alguien nos está viendo o nos verá en el futuro o en algún momento, bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña plática, entrevista, charla cordial con Tania Claudia Castillo, productora, directora, cineasta mexicana de la ciudad. Y vamos a platicar en particular, Tania, sobre un corto que tienes que se llama Un amor en rebeldía. Ya iremos profundizando un poco más. Quisiera, a manera para seguir protocolos y que esto vaya bien y que, digamos, nos bendiga a los dioses de las entrevistas, presentarte rápido. Tania Claudia Castillo, naciste el 13 de marzo de 1989. Dime en algún momento si digo una mentira. En la Ok. Ciudad de México estudiaste la licenciatura en cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el CCC. Tu primer corto de ficción, que se titula Primavera y del cual pueden ver un tráiler en su Vimeo o en su blog también, que ahorita pues, platicaremos de eso un poco, fue selección del Festival de Sundance y participó en otros festivales más, además del Festival de Morelia, en donde eres una asidua y regresas de vez en cuando al Festival de Morelia. Después tienes el cortometraje documental Un amor en rebeldía que hiciste en el 2018. Este festival obtuvo el premio del jurado en el Festival Quórum Morelia y formó parte de la gira ambulante. Es el corto que, si no estoy equivocado, lo pasaron ayer, el día lunes, en la televisión. Y bueno, está en la selección de mujeres en este festival Voces contra el Silencio. También tienes un cortometraje que se llama Isla Galápagos, la Isla Galápagos mexicana del 2018. Y tienes también por ahí otro cortometraje de ficción que se llama El final del principio. Además, por supuesto, estás haciendo otros tantos largometrajes, un largometraje más que se titula Juntas somos más fuertes, un documental y también del que platicaremos hoy, bastante pertinentes, ya me dirás ahorita lo que tú piensas, bastante pertinentes para la hora, para el presente y para las discusiones que son necesarias para la humanidad. Sin más, te doy la bienvenida a esta charla de Voces contra el Silencio en su onceava, espero no está la regando, Tania, pero me parece que es su onceava edición. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, Diego. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te trata el encierro, la pandemia? Pues ya mejor. O Ya sea, mejor. sí hubo un momento bastante angustiante y bastante como que me causó mucho estrés. Por supuesto, al principio, como me imagino que a mucha gente. Y al paso de los meses, pues sí, he aprendido como a vivir con eso. Y afortunadamente estoy justo trabajando en este documental Juntas Somos Fuertes. Okay. Y tenía demasiadas ya horas filmadas, entonces como que en estos meses he tenido tiempo para revisar, o sea, justo para empezar a ver todo lo que hemos hecho, empezar a calificar el material. Entonces, como que también tener algo que hacer ha sido, Claro. pues, Y por lo que más o menos me entero, por lo que más o menos me imagino, podría dialogar mucho con Un amor en rebeldía, ¿no? Este largo que vas a hacer. Dime. te iba a decir, es justo como la versión extendida, no tanto, pero sí Juntas Somos Fuertes, pues tiene su génesis en Un amor en rebeldía. Seguimos al mismo personaje que es Jean María Castro, ahora con otras mujeres que también se suman a la historia, porque si bien Un amor en rebeldía habla como de este episodio histórico en donde ella fundó este primer grupo de lesbianas feministas. Cuando hice este docu me di cuenta que no solamente había hecho eso, sino que había trabajado toda su vida como una activista feminista y que además seguía activa a sus casi 70 años, ¿no? Y pues sí, como dices, ahorita es el momento en donde el feminismo está tomando como ese
ese auge tan necesario, pero que de pronto se podría leer como que es espontáneo, como que nació de la nada, y la verdad es que no. Justamente hay mujeres como Jan que vienen empujando, que vienen trabajando para que estos temas se posicionen desde hace 40 años, ¿no? Correcto. Entonces, está, pues sí, es como que vi el momento, vi que estaba ya el personaje y pues me seguí, digamos. Correcto, sí, sin duda sí, es uno de los, digamos, puntos a subrayar, esta cuestión del rescate de lo que pudo ser, de lo que fue. A mí me llama mucho la atención cómo inicias o cómo eliges iniciar el documental con la palabra imagina. Imagina aquel tiempo en donde bla, 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 se sigue. Me parece maravilloso que hayas elegido o que se haya elegido comenzar el documental con la palabra imagina. Ya nos evoca, ya nos invita a pensar en otro tiempo, a pensar en otro tiempo que a veces se puede parecer a este, a veces de pronto puede tener algunos vicios de este tiempo, podemos seguir repitiendo vicios, pero bueno, antes de comenzar con Un amor en rebeldía, querida Tania, Claudia Castillo y a quienes nos estén viendo, quisiera preguntarte, me llama mucho la atención tu formación como cineasta, como realizador audiovisual, me llama mucho la atención que surges de una escuela de cine, una de las escuelas de cine en la Ciudad de México y de México quizás de las más importantes, por muchas razones. Me llama mucho la atención esta formación de los cineastas en la academia y en la escuela, que a mí me parece que sí, sí dota de algo. ¿Tú qué crees en tu experiencia, ya ahorita como una realizadora con varios cortos, con varia experiencia, qué crees que te haya dejado la enseñanza-aprendizaje del cine en el CCC? O digamos, sí, en el CCC en particular, ¿qué crees que te dejó ya ahorita mirándolo en retrospectiva, con todo lo que has viajado, con todo lo que has realizado? ¿Qué te dejó, qué te lleva así, quizá a primer reacción? Experiencia. Creo que el CCC tiene esta cualidad en la que es una carrera muy larga, pero en donde justamente se realizan varios cortometrajes a lo largo de la carrera, o sea que al final vas creando también tu filmografía mientras estás estudiando, ¿no? Perdidos, Primavera, incluso la Isla Galápagos, pues se hicieron como parte de mi formación en el CCC. Y eso pues no solamente me brindó aprendizaje, sino también ya cierta experiencia para salir al mundo laboral, digamos. Entonces, pues sí, como el poder no solo aprender la teoría, sino también ejercer como directora, como editora, como escritora, en estos trabajos, pues sí ha sido ahora sí que lo más valioso que me deja la escuela. Y por supuesto, compañeros, colegas, amigas con quienes puedo hablar de mis proyectos, incluso enseñarles cortes de edición, discutir ideas, etcétera, ¿no? Maestros también. Correcto. Sí, sin duda la pregunta va porque es tu naturaleza, digamos, o es el rumbo que tú elegiste, y también para aquellos que nos miran o miren esto en algún momento, se acerquen también, porque a mí me parece que la enseñanza, aprendizaje de todo, de cualquier cosa, te empapa de esa materia en la que te metes, y en particular en el cine, hoy día, que también resalto, es un gran momento para estudiar el audiovisual, para crearlo, para reflexionarlo. Solo eso, para que la gente que lo ve diga, quiero ser como Tania, Claudia Castillo, quiero tomar esos rumbos. Entonces, creo que es una manera, además, en estos tiempos en los que hacer cine en México comienza a complicarse o comienza a mirarse de manera distinta, creo que el cine estudiantil tiene sus particularidades, entre tantas hacer equipo, entre tantas reflexionar de alguna manera, pero bueno, esa pregunta era nada más para abrir apetito. Ahora, Tania, cuéntame, ¿cómo fue? Tú comienzas con Primavera, un cortometraje de ficción con el que te fue muy bien, con el que quizá experimentaste. Antes tenías un cortometraje que pueden ver en su canal de Vimeo que se llama Perdidos, lo recomiendo bastante, este es del 2012. Antes tienes esta ficción, vas a otra ficción y después te encuentras con varios documentales. ¿Cómo fue ese paso al documental? ¿De qué momento lo decides? ¿Qué te brinda el documental? ¿Qué no te brinda la ficción? ¿Qué aprendizajes hay en ese horizonte o en esa frontera? Ficción documental. Pues la verdad es que el documental llegó a mí de forma más bien azarosa, o sea, no lo estaba yo buscando, y como dices, mi formación venía más en el sentido del cine de ficción.
Y pues es en donde me sentía ya bastante cómoda, ¿no? Y donde pensaba que iba a seguir desarrollando como mi carrera o lo que fuera a hacer. Sin embargo, se me presentó el proyecto y el personaje de Jean María, y definitivamente supe que ahí había una historia y que sería muy bueno que fuera contada. Entonces, pues realmente Un amor en rebeldía fue mi primera experiencia en el ámbito documental. La verdad es que era todavía un mundo desconocido que en este cortometraje pues como que fui descubriendo, y inmediatamente lo que sí debo decir es que me ofreció mucho más de lo que yo hubiera pensado, ¿no? Definitivamente tratar con personas de la vida real, entrar en mundos que de otra forma no podías entrar, por ejemplo, todo este mundo en donde las feministas y las mujeres se organizan, discuten ideas, debaten, etcétera, es algo que yo no había visto, y que Jan, como es parte de eso, pues me permitió como esa entrada y poder descubrirlo, poder incluso empezar a formarme también en el feminismo, porque obviamente el documental pues justo te exige, ¿no? Que sepas sobre el tema, sobre lo que vas a hablar. Entonces, a diferencia de la ficción que pues sale de tu cabeza, o en mi caso al menos, porque yo he escrito todo lo que hago, acá había que también recibir mucha información. Tenía que informarme, tenía que formarme, y pues eso, la verdad me encantó. Una muy buena experiencia. Una experiencia documentalera tanto como ahora que está pasando El Señor de los Camotes por ahí. Por Y está yo bien. estoy como que me va a alcanzar la luz así. Está súper, no te preocupes. Es parte también de esta Sí. vivencia documental, de esto que queremos transmitir. Un amor en rebeldía, un cortometraje que yo hice unas pequeñas notas rápidas, bueno, no rápidas, me la pasé viendo tu documental un rato y te comentaba que yo lo había visto vía Quorum Morelia, que fue selección también de Quorum Morelia. Ya lo había visto y lo refresqué también la idea que tenía. Y se me hace un recuerdo, o una serie más bien de recuerdos, de una lucha, de un grito, o de un asumirse mujer en una parte del planeta. Además de un asumirse mujer en los 70s, ¿no? En los 70s, 70s, 80s más o menos, que ya suena lejano, pero todavía seguimos cargando algunos males de eso. Es un testimonio también de esa misma lucha y de otras más, de la rebeldía humana, de la rebeldía transformadora que construye lazos. Eso me parece muy bello. Bueno, es la lectura que yo le doy a la película. Y además, algo que me parece y que te preguntaré también más a fondo en el futuro, bueno, en los próximos minutos, es un cortometraje, Tania, no sé, tú dirás, que esconde de pronto profundos dolores del personaje de Jean María, que esconde dolores que tú alcanzas o más bien buscas por ahí mostrarlos de una manera muy sutil, muy inteligente, con algunas tomas ahí que dan nostalgia. Dolores de ese personaje, por supuesto, también son dolores de la humanidad, de la misma sociedad en la que vivimos. Estos dolores que de pronto las lesbianas se niegan, de pronto la negación que hay hacia ellas, hacia su conocimiento, las lesbianas socialistas, son dolores que de pronto a nuestro presente todavía le siguen achacando. Tú, Tania, como documentalista, ¿cómo eliges los lugares en donde grabas? Es decir, haces un seguimiento del personaje, pero ¿cómo eliges esos lugares que vas a ir a grabar, que vas a ir a documentar? ¿Cómo los eliges? ¿Cómo viene a ti este lugar es bueno para grabar a la compañera, este otro no? ¿O es parte de un seguimiento, de una ruta que haces y a partir de eso, ya después en un ejercicio de montaje, de edición, tú ya recortas y tienes lo que va a salir en el documental? La pregunta en particular es, ¿cómo eliges los lugares en donde grabas? ¿Cómo lo haces? ¿Hay alguna sensibilidad o simplemente es el seguimiento del personaje? Pues la verdad es que tanto en la ficción como en el documental, sí creo que los espacios hablan, ¿no? Digo, en la ficción muchas veces tenemos la figura de un director o directora de arte que se encarga justo de crear ese mundo en el que vive él o la personaje. Claro.
y que eso ayude también narrativamente, ¿no? No es solamente cualquier lugar, escoger cualquier lugar. Y en el documental para mí ha sido igual. Obviamente quiero que mediante los espacios el personaje, conozcamos también al personaje, conozcamos de su vida, ¿no? En Un amor en rebeldía es, creo que muy llamativo, por ejemplo, el espacio donde vive Jan, que es esta casa llena de libreros en donde guarda todos los archivos que se ha encargado de recopilar. Pero es casi como si ella misma vive en un archivo. Entonces, eso para mí obviamente tiene una elocuencia importante. Y pues te digo, creo que en el caso del documental como en la ficción, se trata de que los espacios hablen temáticamente de lo que queremos enunciar, ¿no? En la película. Y ligado quizás un poco a esta pregunta y a la realización, también digamos al ejercicio del hacer cine, del hacer audiovisual, ¿qué queda en el corte final? ¿Qué decisiones hay detrás de lo que queda en el corte final? Además son 15 minutitos que de pronto pueden volverse muy profundos, pueden volverse muy muy de conocer al personaje, muy de saber de él. ¿Qué queda? ¿Cómo decides? ¿Qué decisiones hay detrás? ¿Qué discusiones hay detrás contigo, con tu equipo, para que queden en esos 15 minutos lo que quedó? ¿Qué reflexionas? ¿Qué valoras, por supuesto? Porque alcanzamos a ver los dolores de Jan María, o sea, lo alcanzamos a ver de una manera muy, te digo, muy sutil, que de pronto podría perderse, podría pasar por ahí, pero queda ahí ese dolor que tiene el personaje. ¿Cómo eliges qué va a quedar en el corte final? ¿Cómo eligen? Yo quería justo que la conexión del espectador hacia Jan fuera a través de esta cosa humana que todos compartimos. Para mí esa fue la línea que me dio pauta, porque por supuesto que el discurso político que ella tiene, la historia que ella tiene es muy extensa, o sea, realmente pudo haber sido un documental mucho más sobre el discurso político. Correcto. Y que es bastante interesante, o sea, en realidad no es por eso que lo descarté, sino porque sí me parece que en un ejercicio cinematográfico y más que periodístico, pues el valor realmente es poder asomarnos como al alma de estas personas, de una luchadora como Jan, que por supuesto que la vemos dar discursos ante miles de personas y la vemos con toda esta preparación y todo como te decía, discurso político que ella maneja muy bien, pero también creo que es importante ver a la persona, ver sus motivaciones, ver pues su corazón posicionado también como parte de la lucha que ella da. Y pues fue eso lo que al final me guió. La verdad sí tuve conflictos en ese sentido, porque incluso Jan misma pues piensa que debería ser más político. Hay cosas que a mí me parecían muy importantes también de decir, pero sí, en un formato de cortometraje, bueno, y tal vez también por eso me lancé al largo, ¿no? Porque en un formato de corto pues tampoco cabe todo. Pero quise que estuviera eso, como humanizar a Jan, y que la gente pudiera conocerla y pues, no sé, tener esta empatía hacia ella. Y yo creo que se logra bastante, no sé, supongo, sospecho, que quizás también tenga que ver con esta formación que tienes en la ficción, de pronto que es mucho de construir a los personajes y a las personajes, que es ser un poco más, ser más detallista en ese tipo de cosas, y creo que a partir de eso sí se logra, al menos a mí me pasó, me tocó que sí logras engancharte con esta cuestión, con esta postura, por supuesto, política, social, y también con lo personal. Y además algo que me pasó, por supuesto, y que ahora tú lo mencionas o lo subrayo, que es que lo personal en este documental, en este cortometraje documental, se vuelve muy, absolutamente político, tanto que una de las razones de esta transformación quizás hacia esta rebeldía, hacia esta disidencia también constructora, es a partir de un dolor personal, de una pérdida personal. ¿Y qué pasa? En el documental pasa, en el cortometraje pasa por ahí en un corte, en una secuencia, pero que es bastante poderoso, es bastante, digamos que ahí encuentras las motivaciones de la personaje, ahí encuentras las motivaciones de Jan. Entonces me parece muy fino lo que hacen, me parece muy,
muy respetuoso también por un lado, que eres muy sincera y también la personaje es muy sincera cuando te dice lo que te dice. Y me parece que descifras muy bien a la personaje, descifras muy bien en 15 minutos, tú y tu equipo descifran muy bien a la personaje y nos dejan muy claro cuáles pueden llegar a ser las motivaciones de una persona para quizás ya volcarlo a lo social, volcarse a lo social, de pronto abandonarse, a partir de la pérdida, abandonarse y conformar, y construir lazos, construir movimientos. Eso me parece formidable y te lo felicito y te lo agradezco. ¿Cómo llegas a la historia? Ya nos contaste un poco que llegas a partir de el largometraje que estás haciendo, pero ¿cómo llegas? Es un poco también la suerte que llega a ti, pero ¿cómo llegas justo a Jan María? ¿Cómo llegas? ¿Cómo dices, aquí hay una historia que contar? Supongo que hay muchos estudiantes, muchos realizadores que de pronto se encuentran personajes y dicen, no sé, quizás hay un personaje y no lo hay. Quizás siempre hay personajes, quizás nosotros mismos somos personajes, pero ¿cómo llegas a ese personaje y cómo comienzas a descifrarlo? Y también por ahí, ¿cómo es la relación que tienes con ella? Bueno, a Jan la conocí en la Cineteca. Había un evento en donde hicieron una serie documental sobre los inicios del movimiento homosexual en México. Entonces, algo que es creo que desconocido todavía es que no solamente su grupo, sino que los grupos de homosexuales, hombres y mujeres en ese momento, estaban muy politizados. Eran de izquierda, reivindicaban el socialismo, estaban como cercanos a las luchas sociales. Entonces no era nada más una cosa como por sus propios derechos, sino que estaban bastante politizados, ¿no? Entonces, esta serie documental como que retrataba esa historia, pero con los como principales exponentes del movimiento hombres. Y en toda la serie solamente hay una mujer, que era Jan, y que hablaba sobre esta historia del grupo que ella fundó y algo que mencionaba es que justo su grupo empezó con estos otros grupos en donde había hombres también homosexuales o unos grupos mixtos, pero incluso dentro de esos grupos se vivía mucho machismo. Entonces, a raíz de eso fue que ella tuvo que, o decidió separarse y crear este otro grupo que fue exclusivamente de mujeres y en donde ya se reivindicaban como feministas. Entonces, en esos minutos, digamos, de esta serie, pues pude ver como todo este espectro de la historia de ese momento, y ahí mismo estaba Jan, como espectadora, ahí la conocí, platicamos, y pues como que a partir de eso hemos seguido como siendo, yo creo que ahora puedo decir que es mi amiga, okay. Hablando de cómo me llevo con ella, porque no solamente es un personaje para mí, sino que realmente me ofreció su amistad, su confianza y incluso su guía, porque sí es verdad que a partir de ella o de su mano he podido como investigar y formarme y aprender muchísimo, como por su generosidad, y pues sí, ahora la verdad ya es mi amiga, comemos, platicamos, tomamos café, más allá de que estemos filmando, ¿no? Tenemos una relación pues bastante estrecha. Y eso bueno, tú sabrás, y también los que se dediquen a hacer documental o a hacer cine en general, quizá también sea por mi enamoramiento con el cine, que es algo bien bonito que te permite, hablemos en particular ahora del documental, ya que estamos en Voces contra el Silencio, todas las voces, que te permite eso del documental, acercarte quizás a personas que nunca pensaste que te ibas a acercar y que el lazo fraternal, el lazo humano se puede perdurar, puede hacerse mucho más fuerte o quizás puede de pronto también romperse, no lo sé, pero nosotros apostamos porque el documental o el audiovisual puede generar lazos humanos bastante fuertes, puede generar mensajes también para la sociedad, para los seres humanos, que pueden conmovernos y pueden provocarnos y pueden decirnos, chicos y chicas, aquí hay algo importante. Hablas en el documental, bueno, el movimiento social o que conforma Jan María, que se llama Oikabet, que en maya significa movimiento de mujeres guerreras que abren camino y esparcen flores. Maravilloso, me parece maravillosa la metáfora, me parece maravillosa la frase, y me parece maravilloso el rescate que se hace en el documental de este movimiento.
Y recalco lo que vengo diciendo desde el principio, un movimiento o movimientos o problemáticas que podría parecer, querida Tania, que ya las superamos por haber existido en los 70s, en los 80s, podría parecer que ya superamos, pero no, vivimos todavía en una sociedad que arrastra con algunos problemas, con pues ahí cortocircuitos que nos causan problemáticas a veces no tan celebrables. Otra pregunta que quiero hacerte. ¿A qué te obliga, Tania Claudia Castilla, qué te obliga como documentalista o qué te provoca este tema? O sea, ya que trabajas con él, ya que conoces a tu personaje, ¿a qué te obliga? ¿Qué responsabilidades? Si es que tienes que tomar una responsabilidad, también puedes tener otra respuesta. ¿A qué te obliga? ¿A qué te compromete hacer un documental sobre esta problemática en el 2020? Yo creo que este tipo de trabajos al final sí son parte de la memoria histórica de un país y sobre todo de una lucha como tan importante como lo es el feminismo. Yo sé que habrá otros documentales sobre el tema seguramente que se estén haciendo, pero para mí digamos que sí es una especie de responsabilidad el poder captar este momento histórico, el poder retratar a las personajes que le han dado vida al movimiento, que le han entregado su tiempo, su lucha, su compromiso, pues hacer, digamos que el mejor trabajo posible. Eso es lo que yo adquirí como responsabilidad, más allá de decir la verdad sobre el movimiento, claro, porque no la tengo, claro. Y por supuesto es un trabajo subjetivo, definitivamente está mi punto de vista puesto ahí, pero sí quiero hacer lo mejor que yo pueda hacer, como todo mi esfuerzo, como te decía, tener toda la preparación posible, toda la formación, todo el entendimiento de las personajes, hacer todo lo que esté dentro de mi oficio y dentro de mi capacidad también creativa para que este sea un proyecto que pueda llegar a muchas personas, porque sí creo en que este es un como mensaje o como una trayectoria de lucha que sí es digna de ver porque inspira mucho. A mí todas ellas, Jan y sus compañeras, me inspiran, me dan esperanza y me hacen sentir muy, muy agradecida, y sé que es una lucha que todavía pues le faltan muchos años, ¿no? Muchas décadas, no sé si siglos, pero que el que podamos tener estos ciertos documentos históricos, ya sea escritos o en video, en documental, de lo que ha estado pasando, creo que es importante, pues, en general, ¿no? Muy importante. Sin duda, sí, me agrada que hayas dicho que es parte de la memoria histórica, porque también el audiovisual, en una de sus tantas labores, en una de sus geniales y bellas labores, es esto, poder construir una memoria histórica a partir de este lenguaje que cada vez más nos abruma, cada vez más está a la orden del día, que es el audiovisual, la imagen y el audio, el video, la imagen en movimiento, todo el tiempo estamos absortos de eso, todo el tiempo estamos a la orden de todo eso, ahora mismo estamos a la orden de la imagen y del audiovisual, que será bondad, no será bondad de estos tiempos que podamos tener esta charla, digamos que sí, digamos, a mí me da mucho gusto estar charlando ahorita mismo contigo, pero también me provoca algunas cosas estar tan a la distancia, tener de pronto estos miedos y tener estas cosas que ya no sabemos qué es, o sí sabemos, no lo sabemos, en fin. Pero bueno, agradezcamos que estamos conversando y que, por supuesto, estamos platicando de este corto, que sí se vuelve parte de una memoria histórica, se vuelve también parte de descubrir un personaje que es Jan María Castro, tiene otro nombre ahí, Yaoyolotl, lo dije, Castro, que además se asume, o sea, me llama mucho la atención en el documental cómo vemos una personaje que se asume, se transforma, nos habla un poco de su familia, de su iniciación en varios mundos, en varios ámbitos, su conversión, por supuesto, de decisión sexual, su conversión hacia otras cosas que ella misma nos platica, y por supuesto su lucha, que su lucha me parece que está desde el inicio del documental, repito, me parece maravilloso que comience con la palabra imagina, ahí ya a mí me desborda, me hace pensar en otras cosas, me hace pensar que quizás estamos viendo algo
algo que como seres humanos nos va a hacer bien, que lo necesitamos como seres humanos. Y ya que terminas de ver el documental, sin duda alguna sí lo necesitamos, sí necesitamos seguir en estas discusiones, pues, seguir reflexionando estos temas que tú pones ahí y que además los pones, como tú también lo dijiste, a través de una persona, de un ser humano, que es lo que somos. Somos seres humanos con personas, con problemas, con problemáticas, con enfermedades, con traumas, y tú nos pones ahí en la cara, en el rostro, nos pones una problemática que todavía no hemos superado. Todavía no hemos superado y que todavía más, o sea, y que no hablo solamente, querida Tania, Claudia, Castillo, no hablo solamente de la lucha de las lesbianas, no hablo solamente de la lucha de la diversidad, sino hablo de esta lucha que también tú subrayas muy bien, que es la violencia estructural hacia la mujer. Eso me parece un dedo o una marca o un subraya que haces tú en el documental, que te lo digo, está medio escondido, está por ahí en la problemática del personaje, pero esta violencia estructural la vemos hoy en día, están tomadas las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos por alguna razón, hay un grito todavía que se quiere seguir escuchando, y eso yo le agradezco muchísimo. Querida Tania, no sé si por ahí vayamos bien de tiempo, pero bueno, cuando tú te aburras también me dices. ¿Cómo te confronta en este presente covideado, en este presente de encierro, en este presente que además, no sé si tú recuerdes que antes del COVID o antes de estas cosas, el movimiento de la mujer o el movimiento en contra de la violencia estructural en distintos lugares y en distintos países, estaba tomando muchísima fuerza, estaba por todos lados, estaba en las redes, estaba en los medios, estaba en las mismas mujeres, estaba en las calles, la lucha estaba en las calles, el grito. Ahora mismo, después del COVID, después del encierro, ¿cómo te persona? ¿Cómo te... ¿Sí? ¿En dónde me quedé? Ahora ¿No? mismo, después del encierro, fue el último que yo escuché. Ahora mismo, después del encierro, bueno, el movimiento de mujeres tomó muchísima fuerza y de pronto, en fin, ¿cómo te confronta este documental hoy día, en este presente? ¿A qué reflexiones te provoca hoy tu mismo documental? ¿Hacia dónde te lleva? ¿Hacia qué preocupaciones? ¿Hacia qué deudas con la humanidad? ¿Hacia qué compromisos? ¿Cómo te interpela tu misma obra una vez ya pasada y además en estos tiempos que vivimos? Bueno, como tú decías, ¿No? creo que sí, al final sí escuché la pregunta. No sé si tú me escuchas. Ah, perdón. Sí, te escucho, te escucho. Sí, sí, sí. Bueno, escuché más o menos, pero voy a intentar Dilo. responderlo. Eh, Como tú decías, uno de los temas que definitivamente no está superado es el tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que ha dado pie a este auge del movimiento feminista que estamos viendo, no porque sea una moda, sino porque se ha vuelto insostenible. Eso, el ver que personas como Jan soñaban con que a estas alturas nosotras tuviéramos un mejor presente, que viviéramos una situación distinta en términos de violencia y opresión, y darme cuenta de que ha pasado todo lo contrario, es decir, de que la violencia ha ido en aumento y de que incluso las formas de violentarnos se vuelven cada vez más, como más fuertes, ¿no? Más, no sé cómo decirlo, más violentas, esa es la palabra, que incluso antes, ¿no? Esa es una, pues, reflexión que lo único que me hace ver es que se necesita seguir poniendo este tema sobre la mesa, se necesita seguir, obviamente, luchando porque esto ya no sea así, pero que nosotras, o en mi caso yo, como documentalista, pues me deja como ese ímpetu de seguir hablando de esto. De verdad hay gente que piensa que está de moda el feminismo y realmente no, no es, o sea, no es que eh, este,
las mujeres no tengamos otra cosa mejor que hacer que salir a protestar, es que realmente hay una rabia y una necesidad legítima porque las cosas cambien. Entonces, pues como yo estoy todavía, te digo, filmando este nuevo proyecto, estaba justo en rodaje antes de que sucediera la pandemia. Lo último que filmé fue el 8 de marzo, esta marcha muy masiva, que me alegra mucho que se haya pasado. Pero después de eso, pues paró todo, ¿no? Y sin embargo, lo que vimos también fue un aumento de la violencia a partir del encierro, ¿no? Y de que muchas mujeres se vieron en la necesidad de quedarse en casa, y fue una situación que las puso en riesgo. Entonces, pues tampoco se detuvo ni la violencia ni el movimiento, porque como te digo, es una reacción a cosas que siguen pasando. Y como dices, recientemente con la toma de la CNDH vuelve a ponerse el tema sobre la mesa como con mucha urgencia. Y pues yo salí nuevamente a filmar. Justo ahora he vuelto a acercarme a ver lo que está pasando y a registrarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente puedo decir que, como tú dices, lo que veo de mi corto ahora es que pues hay una cosa que sigue siendo muy, desafortunadamente, muy vigente sobre ese tema, y pues me interesa darle ese seguimiento también. Correcto, muchísimas gracias, Tania. Ya vamos para la recta final y sí, sin duda sí, para eso está Un amor en rebeldía, para eso yo creo, eh, por lo que he visto de tu trabajo, también para eso está tu trabajo, para conocer también los puntos de vista de la mujer, los distintos puntos de vista de la mujer, del hacer, el quehacer de la mujer, al menos en el cine. Eh, para ir cerrando, agradecerte, por supuesto, este tiempo, ahorita que te está dando el sol en la cara de manera maravillosa. Por algo será, te ilumina. Te ilumina la creatividad. Te agradezco muchísimo la charla. Yo convoco o invito a que vean el documental en el marco de Contra el Silencio Todas las Voces, o pueden verlo de manera gratuita también en Filmin Latino. En Filmin Latino está el documental. Eso por un lado. Por otro lado, invitarlos también a que entren al blog de Tania para que conozcan los proyectos en los que anda, vean los trailers de sus cortos, de sus pelis, y también para que vean el cortometraje de Perdidos, un cortometraje que también sigue esta línea delicada, y no por delicada débil, sino delicada en cuanto a creatividad y sensibilidad, de la mujer, de la vivencia de la mujer en la ciudad, además, que eso quisiera subrayarlo y quisiera destacarlo. Tu obra, a excepción me parece que de la isla Galápagos mexicana, se desarrolla en la ciudad, y eso ya es otro tema, un tema grandísimo, la ciudad, la mujer y los movimientos sociales. Yo rescato, te agradezco muchísimo, Tania Claudia Castillo, que nos hayas tomado esta charla, que hayas permitido esta interpelación, estas molestias de martes. Agradezco, por supuesto, también que hagas cine, que hagas Un amor en rebeldía, que nos pone ahí, que es una obra, un cortometraje delicado, repito, delicado en su forma, no en su contenido. En su contenido me parece un contenido fuerte, un contenido que impacta de pronto, que lastima, porque sigue sucediendo, porque esta violencia estructural se sigue dando, porque como lo dijiste tú también, este encierro parecía que podía hacernos mejores seres humanos, y quizás no, nada más nos puso en la puerta los demonios que tenemos por ahí. Agradezco que hayas hecho este documental, agradezco que lo tengas ahí, que lo tengas en Filmin de manera gratuita. Y solo como despedida, agradecer también a Contra el Silencio Todas las Voces, que nos da ahorita esta oportunidad de estar charlando en la distancia, cuando el sol te está pegando ya a las 6:40 de la tarde. No, digo, porque es un cuadro muy bello, es un cuadro muy bonito, es rebelde, es un cuadro que define el amor en rebeldía. Muchísimas gracias, Tania Claudia. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Yo quería cerrar con una pregunta que tiene que ver con la primera que te hice. ¿Qué le dice Tania Claudia hoy a la Tania Claudia estudiante? ¿Qué le dice? ¿Qué le tiene que decir? Si algo le dice, si se la encuentra un día saliendo del COVID a esa Tania estudiante de, imaginemos, primer semestre, ¿qué le dice? ¿Qué le tiene que decir a esas personas que andan queriendo estudiar cine? ¿Qué le dices? Yo le diría que crea en ella, pues que sí lo tiene.
que sí está en ella esta cosa del oficio de hacer cine. Cuando uno está estudiando, o al menos a mí así me pasó, pues las inseguridades son muchas, y de pronto, pues justo el miedo a no tener como esa capacidad de hacer películas, de contar historias y que a la gente le conmuevan, le importen, le interesen, pues es muy grande, ¿no? Y yo tuve muchas dudas durante la carrera, muchas veces como que pensaba justo como si sí iba a poder. Y al final pues me diría eso, que sí, que todo es un proceso, que obviamente uno no nace sabiendo hacer cosas y que pues eventualmente con experiencia y con pues sí, dedicación y estar en constante aprendizaje, pues las cosas surgen, ¿no? Fluyen. Muchísimas gracias, Tania. De verdad, bueno, a mí fue un placer escucharte, escuchar lo que tengas que decir sobre tu corto. Por supuesto, te seguiremos escuchando, te seguiremos viendo, seguiremos mirando lo que hagas. Ya nos contaste que vienen por ahí algunas cosas. Seguiremos viendo tu trabajo. Te agradezco mucho, agradezco a los que hayan visto y a las que hayan visto esta sesión, esta charla. Por mi parte sería todo, Tania. Muchísimas gracias. Vean el corto, está en Filmin, lo repito, si no, véanla en el marco del festival, si no pueden, véanlo en Filmin para que sepan un poco de qué estábamos hablando, espero se les haya antojado y conozcan a este personaje y por supuesto también conozcan a Tania y a su equipo que pues nos entregan esta y otras tantas piezas audiovisuales. Muchísimas gracias, Tania. Un placer Gracias. conocerte, un placer estar contigo, cineasta citadina, que hace cine citadino también y de otro tipo de lugares. Muchísimas gracias, te agradezco y nos seguiremos viendo por ahí. Sigue haciendo cine, sigue provocándonos y pues sigue haciendo lo que te gusta. Muchas gracias, Tania. Nos vemos pronto. Cuídate. Gracias, Cuídate Diego. un buen. Gracias. Nos vemos. Tú también. Cuídate Chao. mucho. Bye.